Al producirse en 1848 la llamada Primavera de los Pueblos, estalló en Budapest una revolución que desembocó en una guerra por la independencia. Los húngaros no solo aspiraban a emanciparse de Austria, sino también a mantener bajo su dominio a una numerosa cantidad de minorías nacionales. Hungría fracasó en sus objetivos, pero desde entonces mantuvo una exigencia de autonomía y aumento de su poder en el seno del Imperio Habsburgo. 20 años más tarde, tras las sucesivas derrotas austríacas contra Francia y Prusia, el emperador decidió fortalecer su imperio y concluyó con la creación de la llamada monarquía dual en 1867. La política exterior, la hacienda y el ejército permanecían comunes, pero en todo lo demás, Hungría era plenamente autónoma. En la Dieta de Budapest estaban representados los alemanes, eslavos y rumanos, pero con muchos menos derechos de los que antes tenían en el seno del imperio. La cuestión nacional se veía agudizada y reforzada por la cuestión social, por cuanto los poderosos magnates magiares, un reducido número de propietarios húngaros, reforzaron su poder a costa de los despojados campesinos no húngaros, con lo que se fue fraguando una fuerte oposición por parte de los pueblos eslavos. Entretanto, al calor de la guerra ruso-turca de 1877, el Imperio Habsburgo se expandió por la península balcánica, pasando a administrar Bosnia-Herzegovina, lo que le enfrentaría a Rusia y le acercaría a la naciente Alemania, que, de enemigo, pasaba a ser garante de los Habsburgo. Ese acercamiento sería el primer paso en la conformación de las alianzas que conducirían a la Primera Guerra Mundial. Por su parte, los británicos frustraban las ansias expansionistas rusas y los zares se sentían traicionados por Bismarck, que, del lado austriaco, les daba ahora la espalda tras haber sido apoyado por Rusia contra Austria y contra Francia en las guerras de unificación de Alemania. En 1879 se formó la Triple Alianza entre Alemania, Austria e Italia, que empujó a la colaboración entre franceses y rusos, dibujando el escenario que conduciría a 1914. El suicidio del hijo del emperador, el príncipe Rodolfo, en 1889, hizo que la corona pasase a un sobrino de Francisco José II, el archiduque Francisco Fernando. Profundamente reformista y por ello opuesto al conservadurismo del emperador, Francisco Fernando estaba convencido de que el imperio debía transformarse en una federación para sobrevivir, pues de otro modo las tensiones nacionales acabarían con el imperio. Y esas tensiones estallaron en 1908, cuando Francisco José decidió anexionarse Bosnia, lo que chocaba con las ambiciones de Serbia. Además, alarmó a Italia, que, origen aliada de Austria, firmó un pacto secreto con Rusia para evitar la alteración del status quo en los Balcanes en favor de su teórico aliado, mientras Alemania contenía a Rusia y refrenaba el impulso austriaco de declararle la guerra a Serbia, que hubiera podido declarar una guerra generalizada. Durante las guerras balcánicas en 1912 y 1913, las relaciones con Serbia se deteriorarían hasta el punto de ser el detonante de la Primera Guerra Mundial, a la que se llegó tras el asesinato en Bosnia del archiduque Francisco Fernando. Terminada esta con la derrota del imperio, la insistencia de franceses y norteamericanos en fragmentarlo daría lugar a un mosaico de naciones que generarían una enorme inestabilidad en las décadas siguientes, que hay que relacionar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El imperio austrohúngaro fue un garante de la estabilidad de la Europa central y danubiana. Sobrevivió con unas estructuras menos anquilosadas en lo político y más flexibles de lo que muchas veces se afirma, y construyendo un centro neurálgico de la cultura europea, y no solo en su sentido más tradicional, sino como centro de las vanguardias artísticas y científicas de su tiempo. El conflicto que se libró en el Pacífico y Asia durante la Primera Guerra Mundial estuvo lejos de presentar la mortífera intensidad bélica que se produjo durante la Segunda. Sin embargo, muchos de los emplazamientos son comunes a ambas guerras. Micronesia, Singapur, Nueva Guinea, China o Guam son algunas de ellas. La guerra, que se había desencadenado en agosto de 1914, había dividido a las potencias coloniales en Asia en dos grupos muy desiguales. De un lado, Gran Bretaña y la Commonwealth, Francia, Rusia y Japón; del otro, Alemania, una Alemania que contaba con algunas colonias débilmente ocupadas y defendidas, suscitaba la codicia del resto de naciones que competían entre ellas para hacerse con la mayor porción de su reducido imperio.
Los occidentales en concreto temían que la lucha de Japón contra los soldados del Kaiser fuese solo una primera fase de una ulterior expansión que no podrían ser sino a su costa. En efecto, esos eran los planes de Japón. La ocupación japonesa de Tsingtao y la Micronesia sentarían las bases de la política de Tokio que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Los nipones y británicos, que habían firmado una alianza ya en 1902, derrotarían a los alemanes en Tsingtao, que fue la mayor batalla que se libró en esa región durante la guerra. La guarnición alemana, muy debilitada en tierra y mar, pese a disponer de una poderosa fortaleza, resistió apenas 2 meses a los ataques japoneses, sabedora de que no podían esperar ayuda propia. Durante aquellos días de septiembre y octubre de 1914, los aliados ocuparon los archipiélagos germanos en el Pacífico que no disponían de fuerzas para resistir. Las islas Palaos, las Marianas, Carolinas y Marshall fueron tomadas por los japoneses, Samoa, los neozelandeses y Nauru, los australianos. Se trataba de una carrera en la que cada uno se quedaba con aquel territorio que conquistaba. Desde 1884 los alemanes se habían aposentado en la parte noreste de la isla de Nueva Guinea, las islas Bismarck y los Salomón alemanas. Desde entonces Australia estaba determinada a conquistar la región neoguineana, por lo que en agosto de 1914 se aprestó a invadirla. La guarnición germana, dirigida por un capitán y por un teniente, lo que da muestra de su escasa cuantía, apenas contaba con un centenar de alemanes, la mayoría colonos con escasa instrucción militar, y unos 1000 nativos formados como policías. La lucha se focalizó en torno a Rabaul, en Nueva Pomerania, y resultó muy desigual. Los australianos ofrecieron a los alemanes una capitulación honrosa para evitar derramamiento de sangre, pero los alemanes rechazaron la oferta. Los combates fueron breves y el resto de la isla caería sin mayores contratiempos. Entre ambos bandos las bajas sumaron unos 90 muertos, repartidas a partes iguales. Con la pérdida de Nueva Guinea y sus archipiélagos, y tras la de Tsingtao, el imperio colonial de Alemania en el Pacífico desaparecería del mapa. Los bolcheviques alcanzaron el poder en noviembre de 1917, haciendo de la paz su objetivo primordial, de modo que casi con carácter inmediato iniciaron las conversaciones con los imperios centrales. El objetivo no era sino el de salvar la revolución. Por lo pronto, el 16 de diciembre de 1917 firmaron un armisticio en todo el frente. 6 días más tarde, los bolcheviques, encabezados por Trotsky, comenzaban las negociaciones con alemanes, austríacos, checos, húngaros y otomanos en la ciudad de Brest-Litovsk. La estrategia básica de los soviéticos era la de retrasar todo lo posible la firma de un acuerdo, a la espera de que la revolución socialista estallase en toda Europa y muy especialmente en Alemania. Pero entre los bolcheviques había divergencias muy serias. Bukharin, Lenin y Trotsky diferían en cuanto a si, llegado el caso de no haber otro remedio, había que firmar la paz cualesquiera fuesen las exigencias alemanas. Lenin resumió la cuestión en términos de gran crudeza. Por muy duras que sean las condiciones, hay que aceptarlas. Si no se firman, tendremos dentro de 3 semanas la sentencia de muerte del poder soviético. La revolución no está aún madura en Alemania y puede tardar meses. El líder soviético tuvo que poner en la balanza todo su ascendente sobre el partido para que los bolcheviques se decidieran a aceptar este camino. Trotsky, sin embargo, al tratar de prolongar las conversaciones, provocó la reanudación de las operaciones por parte de los alemanes, que avanzaron con enorme potencia y rapidez. El ejército rojo no era un rival para él, y el frente se vino abajo con estrépito. Los bolcheviques aceptaron entonces las condiciones de sus enemigos, que se habían endurecido al comprobar la debilidad de los soviéticos. Para estos, la elección estribaba entre perder mucho o perderlo todo. El 3 de marzo de 1918, en la ciudad de Brest-Litovsk, entonces rusa, más tarde polaca y hoy bielorrusa, se firmó el acuerdo entre el gobierno imperial alemán y el revolucionario soviético. Los bolcheviques renunciaban a grandes porciones del territorio en favor de sus enemigos. A los turcos les devolvían Batumi, Ardahan y Kars, que les habían sido arrebatados en la guerra de 1878. Finlandia, Estonia y Letonia se convertían en estados independientes.
Rusia reconocía la existencia de la República Ucraniana, que había sido proclamada bajo la tutela alemana en 1917, pero sobre todo cedía a los alemanes Polonia y ratificaba la administración germana en Lituania, Bielorrusia y Curlandia. Rusia perdía un 30% de su población y de sus tierras cultivadas, y casi 3/4 partes de su industria. Al día siguiente, Trotsky, en admisión implícita de la humillación sufrida, renunció a su condición de comisario de Exteriores. El Tratado de Brest-Litov se fue complementando con el que se firmó en Berlín el 27 de agosto de ese año, en 1918, por el que se obligó a Rusia a pagar 6.000 millones de marcos, una cantidad astronómica. Podía parecer que se trataba de un desastre, y en parte lo era, pero Lenin había salvado la revolución. Cuando en abril de 1917 los Estados Unidos declararon la guerra a los imperios centrales, el conflicto entró en su última fase. 6 meses más tarde estalló la revolución bolchevique, que retiró a Rusia de la guerra a costa de enormes sacrificios para el país. Alemania ocupó entonces Polonia, Finlandia, Ucrania, los países bálticos y parte de Bielorrusia, y a continuación envió el ejército del frente oriental al occidental, donde esperaba propinar un golpe a los aliados que les forzase a la rendición, pues había que precipitar la victoria antes de que llegasen los estadounidenses y que se desfondasen sus aliados turcos, austrohúngaros y búlgaros, para que la primavera de 1918 ya daban claras muestras de desaliento. Con ese refuerzo de las tropas procedentes del este, Ludendorff lleva a cabo una serie de 4 ofensivas entre marzo y junio de 1918, pero las tropas alemanas ya no son las de unos años atrás y sus enemigos poseen un mayor poderío aéreo. Emplean el nuevo invento de los tanques, sus ejércitos son más numerosos y disfrutan de un mucho mejor aprovisionamiento. En consecuencia, el intento de tomar París fracasa y aún más, la contraofensiva de Foch hace retroceder a los alemanes con la ayuda norteamericana en lo que se conoce como la Segunda Batalla del Marne. Mientras tanto, los franceses derrotaban a los búlgaros en el frente balcánico y los italianos a los austriacos. A comienzos de noviembre en 1918, en Vittorio Veneto, el Imperio Otomano también se retiraba de la guerra una vez que los británicos habían tomado Jerusalén y Bagdad. En Alemania, sometida desde tiempo atrás al bloqueo, la situación se deterioraba por momentos y había hambre. Ya no quedaban reservas militares y cada vez desembarcaban más estadounidenses en Europa. La ofensiva aliada en Amiens el 8 de agosto logró irrumpir en Bélgica y poner en fuga a los alemanes. Los dos jefes militares, Hindenburg y Ludendorff, recomendaron al Kaiser que solicitase la paz. El país ya no aguanta más. A comienzos de noviembre está claro que aquello es el final. La monarquía Habsburgo se ha hundido en Austria y los aliados se niegan a tratar con cualquier gobierno alemán mientras el Kaiser siga en el trono. Ludendorff es sustituido por el general Wilhelm Grenner para dirigir la retirada. Grenner, además, hizo saber al emperador que el ejército no defendería la pretensión del Kaiser de mantenerse en el trono. Abatido, Guillermo II abdicó el 9 de noviembre de 1918, mientras se producía una revuelta obrera en el país y se hacía cargo del gobierno socialista Friedrich Ebert. Proclamada la República en Alemania, el 11 de noviembre de 1918, Alemania pidió el armisticio a los aliados. La guerra que ahora acababa en Europa se había llevado todo un mundo con ella, un mundo que desaparecía sepultado por 4 años de trincheras, bombardeos y alambre de espino. 4 imperios desaparecieron y su vacío se rellenó con regímenes inestables que llevaron la fragmentación territorial al centro de Europa y al Oriente Próximo. Habían muerto 10 millones de soldados y 7 millones de civiles, más unos 20 millones de heridos. Se calcula que entre 500.000 y 700.000 alemanes murieron de hambre durante la guerra debido al bloqueo británico. La guerra había dado lugar a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que también se benefició del desequilibrio entre sexos producido por la masiva muerte de varones en la guerra. Asimismo, se generalizó el uso del teléfono, del motor de explosión, coches, camiones y motocicletas y de la aviación. También se empleó con profusión el submarino y la radio, y el cine recibió un impulso decisivo como vehículo de propaganda. Sobre todo en los países aliados, aunque también en Alemania, durante la guerra se produjo una ampliación del poder del Estado con el objetivo de estimular la productividad, y eso llevó a la creación de nuevos impuestos y leyes, muchos de los cuales ya no fueron derogados. El final de la Primera Guerra Mundial representó el nacimiento del mundo tal y como hoy lo entendemos.